buenos días, buenas tardes, buenas noches, según correspondan estos excepcionales tiempos de coronavirus. Bienvenidas y bienvenidos a la clase correspondiente a la unidad número 2 de contenidos transversales. Hoy vamos a ver el texto de Bobbio que se titula Una definición mínima de democracia. Van a ver que alternativamente mi imagen aparece aquí abajo a la derecha. Hola. Y en algunos momentos no estará, así ustedes pueden apreciar la pantalla completa donde se verán las imágenes. Bueno, sin más, pasamos al texto. El texto que nos ocupa hoy, como les decía, es este de una definición mínima de democracia. Está a partir de la página 14 del texto que ustedes tienen en el cuadernillo. Pueden leer las páginas anteriores como una especie de introducción, aunque el núcleo del asunto está en estas páginas que les digo. Este texto es, como verán, un texto muy breve, pero que sin embargo ha presentado algunas dificultades que trataremos de abordar. Las dificultades que igualmente seguramente les surgirán serán evacuadas en unos foros que instrumentaremos en el aula virtual y que oportunamente informaremos. Para comprender un texto como este es necesario que nos fijemos unos objetivos, uno general y algunos específicos. El cumplimiento de los objetivos específicos nos ayudará a lograr luego el cumplimiento del objetivo general. El objetivo general será el de comprender este concepto mínimo de democracia que nos presenta Bobbio y luego vincularlo con el texto de Montoya Brand, que es el texto de la unidad 1, cuya clase está a cargo del doctor Alfredo Espíndola. Y los objetivos específicos serán identificar y comprender en el texto los elementos y las condiciones que integran ese concepto mínimo de democracia, que ya vamos a ver que son 3. En segundo lugar, diferenciar este concepto de democracia del de autocracia o gobierno autocrático, que ya vamos a ver que es lo primero que hace el autor. Y en tercer lugar, incorporar al vocabulario, a su vocabulario, nuevas palabras y nuevos conceptos, que es algo que naturalmente uno tiene que hacer cuando se embarca en una empresa nueva, ¿no? en esto que están ustedes de adentrarse en el mundo del derecho y en este caso más específicamente del derecho vinculado con las ciencias políticas. Bueno, sin más, pasemos a el análisis del texto. El autor, como les decía, empieza no por decirnos qué es una democracia, sino por decirnos qué no es una democracia, en una comparación que hace con un concepto opuesto al de democracia, como una especie de antónimo, ¿no? Lo que se le opone a la democracia, que es el concepto de autocracia. ¿Qué es una autocracia? Que no está dicho explícitamente en el texto. Una autocracia podría definirse como un gobierno absoluto donde uno solo toma las decisiones. Ya vamos a ver que esto es muy diferente a lo que ocurre en la democracia. Ahora, ¿para qué sirve que nos preguntemos por lo que algo no es, en lugar de simplemente decir lo que algo sí es, como en este caso la democracia? Bueno, sirve para distinguirlo, como dice aquí la placa, de otras cosas, de otros conceptos que se le parecen en algo, pero que no son lo mismo. Por ejemplo, en este caso, el autor empieza diciéndonos que en todas las sociedades hay un grupo que toma decisiones, uno o un grupo que toma decisiones. Entonces, en este caso, la autocracia y cualquier otro tipo de régimen se parece a la democracia en que hay alguien que toma las decisiones, pero se diferencian en, como ya vamos a ver, en quién las toma, en cómo las toma y cuáles son los presupuestos que eso tiene. Bueno, vamos a adentrarnos en esto. Ahora voy a salir de la imagen para que ustedes puedan apreciar mejor lo que sigue. Acá tenemos entonces lo que les decía, que en todas las sociedades se toman decisiones. Esto sería lo que tienen en común, en este caso ambos regímenes de gobierno, tanto la autocracia como la democracia, pero como pueden ver, la autocracia en este tipo de régimen de gobierno uno solo toma las decisiones. Mientras que, fíjense, en la democracia, directa o indirectamente, las decisiones las toma un número muy elevado de miembros de esa sociedad. Ya vamos a ver más precisamente qué significa esto de un número muy elevado de miembros.
Pero vamos a ver ahora un ejemplo de autocracia para que vaya quedando esto más claro. ¿Cuál es un gobierno que podríamos llamar hoy en día autócrata en el mundo? Bueno, el de Corea del Norte, donde el líder, que es este muchacho que aparece en imagen, Kim Jong-un, es el que toma las decisiones, ¿no? Solo él toma todas las decisiones que pasan en su país, que se toman en su país. Vamos a ver ahora lo que sí es una democracia, ¿no? Ya empezamos a adentrarnos en el texto y vamos a ver qué sí es una democracia. Fíjense que ya les adelanto aquí en el subtítulo que son 3 los elementos que la definen. En un primer lugar, ¿quién toma las decisiones en una democracia? Como ya habíamos dicho antes, un número muy elevado de miembros de esa sociedad, y lo hacen directa o indirectamente. Pero ¿qué es esto, no? De que un número muy elevado de miembros sea el que tome la decisión? Porque, por ejemplo, pensemos, quien está tomando ahora las decisiones por el caso del coronavirus, nosotros vemos la televisión y es el presidente. Y entonces decimos, bueno, pero ¿en qué se diferencia nuestro país de Corea del Norte, ¿no? Donde este líder único es el que toma las decisiones? Bueno, en realidad la estamos tomando nosotros a las decisiones. ¿Cómo es esto de que la estamos tomando nosotros? Bueno, indirectamente las estamos tomando nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, la mayoría, elegimos al presidente para que a su vez, en nuestro nombre, tome las decisiones que está tomando. Lo mismo pasa con los legisladores, los senadores, los diputados, a quienes nosotros también elegimos, y ellos indirectamente, ¿no es cierto?, también toman decisiones que en este caso serán las leyes. Entonces el autor se pregunta, ¿son todos los que toman las decisiones en una democracia? No, no son todos. Nosotros podemos ver que ahora, ¿quiénes somos los que estamos tomando las decisiones en este sentido? Somos todos los mayores de 18 años en general, ¿no? Desde hace mucho, y todas las personas, ¿no? Tanto varones como mujeres. Pero esto no era así. En nuestro país, hasta 1912, solamente tomaban las decisiones algunas pocas personas, el voto ni siquiera era secreto. A ese sistema de gobierno muy difícilmente se les podía decir que sea una democracia, tenía otras características. Esto, como les decía, cambió a partir de 1912, por eso el gráfico que tienen ahí, en 1912 aumenta la cantidad de población. A partir de ese año, con la ley Sáenz Peña, todos los varones mayores de edad podían votar, pero todavía no las mujeres. Eso recién se logra en 1947, a partir del momento en el cual todas las mujeres pueden también elegir y votar, ¿verdad? Entonces, por eso fíjense que el gráfico duplica la cantidad. Y a partir de 2012 también se le da como una opción, es optativo, a que los mayores de 16 y las mayores de 16 años puedan votar, con lo cual se da este proceso, como les pongo aquí en la placa, de democratización progresiva. Es decir, que cuanto mayor cantidad de personas eligen, cuanto más es la cantidad de personas que toman esa decisión, más democrática es esa sociedad. Vamos a pasar ahora a la siguiente placa, que es la que tiene que ver con el segundo elemento, la segunda condición que integra el concepto de democracia, que tiene que ver con cómo se toman esas decisiones. Acabamos de ver quiénes toman esas decisiones y ahora vemos cómo se las toman. Y aquí la regla es la de la mayoría. ¿Eso qué quiere decir? Que, como habíamos visto al principio, todas las sociedades toman decisiones que influyen o inciden en toda la sociedad y que son obligatorias, ¿no? ¿Y cómo se toman las decisiones en una sociedad democrática? Ya hemos visto que en una autocrática el muchacho Kim Jong-un las toma él solo, pero acá se las toma por mayoría. Y esto nos trae a nosotros un concepto que es el de el conflicto. Ya lo vamos a ver más adelante. Si una decisión tiene que tomarse por mayoría, quiere decir que no nos estamos poniendo de acuerdo en algo y que tenemos que decidirlo votando, ¿no? O votando, o ya vamos a ver que en el caso del presidente, bueno, toma las decisiones, pero también indirectamente por mayoría. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿no?, de la regla de la mayoría. Las leyes en general se sancionan por mayoría. Están ahí los artículos
de la Constitución Nacional, eso significa CN en mayúscula, Constitución Nacional, del artículo 77 al 84 se regla cómo se sanciona una ley y ahí están las mayorías que hacen falta. O la elección del presidente, cuando nosotros el año pasado votamos al presidente, el presidente fue elegido por mayoría, ¿no? Sabemos que en una primera vuelta si obtiene el 45%, como fue este caso, y en una segunda, el 40 más del 40% y más del 10% respecto al segundo, o si vamos a balotage, más del 50%. Por ejemplo, ¿no? Ahí les pongo que las decisiones del presidente respecto del coronavirus se toman por mayoría indirectamente. Por eso pongo la aclaración ahí indirecta. ¿Cómo es esto de que la toma por mayoría indirectamente? Bueno, la mayoría de los argentinos votamos al presidente y entonces el presidente, haciendo uso de esa mayoría, toma decisiones. Eso quiere decir que esa decisión se tomó mayoritariamente, aunque de manera indirecta. Es decir, ahora vamos a ver, el presidente está representando a esa mayoría. Aquí voy a salirme para que puedan ver la imagen. Precisamente este es el Congreso de la Nación, ¿no? Aquí se toman algunas de esas decisiones que se toman, en este caso, en el caso del Congreso, se llaman leyes, y las decisiones aquí se toman por mayoría de un doble modo, porque hemos elegido nosotros a esos, en este caso son diputados, por mayoría, las personas que obtienen la mayor cantidad de votos son elegidos diputados, y a su vez cuando esas personas tienen que sancionar una ley, toman esas decisiones por mayoría. Entonces habrá una ley y se pondrá a consideración, por ejemplo, la ley del aborto, eventualmente llegará al Congreso y algunos diputados votarán a favor y otros votarán en contra. Si se aprueba, para que se apruebe, tiene que haber una mayoría. Eso significa que las decisiones se toman por mayoría. Lo mismo ocurre también en el caso del presidente, como les decía antes. El presidente también toma decisiones de incidencia colectiva. En este caso también, por lo anteriormente dicho, por el tema de la elección. Como si es una sola persona, nosotros podemos decir que las decisiones se toman por mayoría. Bueno, porque a él la mayoría del pueblo argentino lo eligió y entonces él está representando a esa mayoría. Toma las decisiones teniendo en cuenta los intereses, las demandas, los deseos, etcétera, de esa mayoría. Espero que este aspecto se entienda y si no, insisto, pueden hacer las consultas en los foros. Vuelvo a aparecer para introducirlos en el tercer elemento o condición de las democracias. ¿De qué es una democracia? Ya hemos visto quiénes eligen, ya hemos visto cómo eligen o deciden, y en este caso la tercera condición es que quienes deciden o eligen tengan alternativas reales. Ahora vamos a ver bien qué es esto de alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar una u otra. ¿Qué es esto de tener alternativas reales? Por ejemplo, nosotros hemos visto antes que en el caso de Corea del Norte, que se trata de una autocracia, el que toma las decisiones es uno solo. Pero también podríamos agregar otro ejemplo, como el que figura aquí en esta placa, que es el de China, ¿no? En China no hay un pasaje hereditario del mandato, ¿no? No es que está primero Kim Jong-un, después Kim Jong-un hijo, después... No. En este caso se elige entre los miembros de un partido que es el Partido Comunista Chino. Pero claro, hay un solo partido. Entonces, si los chinos se fuesen a votar, no habría alternativas reales, porque no está el Partido Justicialista por un lado, el radicalismo por el otro, el PRO por el otro, los liberales por el otro. Nosotros acá tenemos alternativas diferentes para elegir. La izquierda trotskista por el otro, etc. Mientras que en China está solo el Partido Comunista Chino. No hay alternativas, no hay posibilidades de elegir entre distintas opciones. Además, fíjense que en nuestro caso las opciones son verdaderamente reales, es decir, es muy diferente, hubiera sido muy diferente elegirlo a Nicolás del Caño, que propone la estatización de empresas, que propone la reforma agraria, etcétera, a votar a Esper, ¿no? Que propone la liberalización de toda la economía. Digamos, estamos con casos extremos.
si bien no han sido elegidos, eran alternativas reales y hubo gente que optó por esas alternativas reales, aunque no hayan sido las mayoritarias. Bien, entonces esto también de las alternativas reales tiene otro presupuesto y tiene que ver con que se garanticen esto que figura en el segundo párrafo, distintos derechos que tienen que ver con un Estado liberal, que se llama, que tienen que ver precisamente con las libertades, por eso se llama Estado liberal. ¿Y cuáles son estas? Los derechos de opinión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, son todos derechos que tienen que ver con libertades, que son como bases o fundamentos para que después pueda haber opciones reales. Fíjense que los partidos políticos se constituyen a partir del respeto de estas distintas garantías y derechos, ¿no? Tengo diferentes opiniones, de esa manera puede Del Caño opinar como opina, o puede Esper opinar como opina, o las distintas personas que forman los distintos partidos pueden opinar de distintas maneras. En China o en Corea no se puede. También tienen este derecho de reunión, el derecho de asociación. Este derecho de asociación, por ejemplo, de reunión, son los que garantizan que los partidos políticos puedan tener vida democrática. Esos son como presupuestos para que después pueda haber estas distintas alternativas que constituyen los partidos políticos. Son alternativas reales, diferentes, para que después nosotros podamos elegir de manera libre, para que eso cumpla con el requisito de que seamos una democracia. Vamos a pasar al siguiente punto. Este es un video que no lo voy a poder reproducir aquí, o sí, veamos. Sí, los dejo con el ¡Zamba video. pregunta! ¿Qué es la democracia? Yo lo sé. Ay, no, el niño que lo sabe todo. ¡El niño que lo sabe todo! ¿Y qué es la democracia, niño que lo sabe todo? Democracia quiere decir gobierno del pueblo. Y es un sistema de gobierno donde las decisiones las toma toda la gente que vive en un país. O sea, todo el pueblo. ¿Y cómo se hace para que todo el pueblo se ponga de acuerdo? Es un lío. No, es muy fácil ponerse de acuerdo entre seres humanos. ¿Ah, sí? Bueno. ¡No valió! Pero fue gol. No, no valió. Sí. No. Y eso es un marciano. No, es una mulita. Es un marciano. Una mulita. Bueno, puede ser que sea difícil ponerse de acuerdo entre todos, pero por eso en la democracia se vota y se eligen representantes. ¿Representantes? Son las personas que el pueblo elige para que estén en su lugar y los representen. Por eso se llama democracia representativa. ¿Y cualquiera puede ser representante? Sí, la gente vota a las personas que cree que van a tomar las mejores decisiones para gobernar el país. Y a los que vota la mayoría, gobiernan. Ah, como los presidentes. También hay senadores, diputados o legisladores. ¿Se entiende qué es la democracia? Sí. Igual te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Esto yo ya lo sabía. Esto fue Zamba pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. Bueno, me parece que es bastante ilustrativo el video, por eso lo agregué a la clase. En este video hay dos conceptos que me interesa en el que hagamos hincapié y en el que precisamente hace hincapié el video, y por eso me parecía bueno sumarlo. Primero es el concepto de toma de decisiones, que fíjense que es el mismo del que nos habla Bobbio, ¿no? Incluso parece que el video estuviese hecho sobre la base del texto de Bobbio. El texto de Bobbio es muchísimo más anterior que el video, que tiene apenas unos años. Y que da lugar a lo que, bien dice el video, se trata de una democracia representativa, es decir, tanto como el presidente como los diputados, los senadores, los legisladores provinciales, de los que estuve hablando parcialmente recién, nos representan, ¿no? Es decir, hacen presente nuestras demandas, nuestras peticiones, nuestros deseos de lo que queremos nosotros como pueblo que se haga en un gobierno, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en esta parte que está en blanco, es un artículo de la Constitución Nacional, es el artículo 22 de la Constitución Nacional, y precisamente dice: el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades
creadas por la Constitución. Es decir, tanto el presidente como el Congreso de la Nación, que a su vez está constituido por diputados y senadores, son instituciones representativas, nos representan. Y aquí creo que está un poco más aclarado, ¿no? Esta es una imagen que me parecía bastante gráfica de esto, el pueblo atrás, y en este caso podría ser o el presidente, o un diputado, un senador, etcétera, que es el que amplifica la voz, ¿no? Es que esto es un ejemplo o un gráfico de lo que sería representar, ¿no? Ahí arriba ustedes tienen, representar significa hacer presentes los intereses y demandas del pueblo, ¿no? Ya sea en las cámaras legislativas, a través del presidente, etcétera. Bien, entonces hasta acá hemos visto los tres elementos de la democracia, pero yo les decía que en el video del Samba había dos aspectos, y también en el texto de Bobbio hay otro aspecto que está dicho de modo implícito, que es el tema del conflicto. ¿Por qué no se podían poner de acuerdo Samba y el niño que lo sabe todo? Bueno, porque así es la vida, ¿no? Los seres humanos no siempre nos ponemos de acuerdo. Fíjense que quienes están viendo ahora este video, ustedes, por ejemplo, tienen una posición tomada respecto del aborto, ¿no? Habrá quienes estén a favor del aborto o habrá quienes estén en contra del aborto. Habrá quienes estén a favor de quedarse en casa durante la cuarentena por el coronavirus y habrá quienes no estén de acuerdo, ¿no? Pero alguien tiene que tomar una decisión. Ahora, esto anterior, esto de no ponernos de acuerdo y que está vinculado con la decisión, es el conflicto. Hay necesidad de decisión porque hay conflicto. Fíjense que si todos estuviésemos de acuerdo en todo, bueno, no habría conflicto, pero entonces no habría necesidad de tomar una decisión porque estaríamos de acuerdo. Pero no estamos todo el tiempo todos de acuerdo, entonces hay que tomar decisiones. ¿Y cómo se toman estas decisiones? Por mayoría, ¿no? Ya hemos visto por mayoría en el caso de la elección del presidente o de la elección de un diputado, una senadora, etcétera. Estos se toman por mayoría, que en este caso llamamos indirecta, pero siempre es por mayoría. Seguimos. Bueno, esta es una imagen del Congreso de la Nación, en este caso más precisamente de la Cámara de Diputados, donde se está tomando una decisión, ¿no? Están levantando la mano ahí los diputados y las diputadas para votar. Y ahí arriba ustedes pueden ver en el título que es una forma de, precisamente, de dirimir el conflicto, es decir, de terminar el conflicto, de acabarlo, por lo menos provisoriamente, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto se dirimirá, aunque sea provisoriamente, cuando se trate en el Congreso. Bueno, aquí voy a volver. ¿Qué dice el texto o qué dice implícitamente el texto? O no lo dice explícitamente, pero sí lo presupone. Como se habla de una definición mínima, esto quiere decir que hay otras definiciones que pueden ser más amplias de democracia, ¿no? Por ejemplo, el propio Bobbio habla de lo que él denomina democracia sustancial en otros libros suyos. ¿Y cuál es la diferencia entre esto? La que nosotros hemos estado viendo, fíjense, es una democracia que tiene que ver con las formas, con el cómo, ¿no? Hemos visto quiénes toman la decisión, hemos visto cómo toman las decisiones. Ahora no hemos visto sobre qué, ¿no? Yo le he nombrado algunos ejemplos como el tema del aborto, pero no está puesto en los tres elementos o las tres condiciones que caracterizan a esta democracia mínima, que es una democracia formal, una democracia de la forma, una democracia del cómo. Bobbio aquí nos habla del cómo se toman esas decisiones, en este caso por mayoría, pero no nos habla del qué. Esto quiere decir que hay otras definiciones más amplias de democracia que sí incluyen el qué se decide. Y ese tipo de democracia se llama democracia sustancial, porque ya no solamente habla del continente, de la forma, sino del contenido de esa democracia. ¿Y cuál es el contenido de esa democracia sustancial? Ahí, como ustedes pueden ver, entra en escena el concepto de la igualdad, que se trata de una igualdad social, de una igualdad económica, que está muy en boga en estos días. No es solamente que todos seamos iguales ante la ley, que nos juzguen a todos de la misma forma, sino que, por ejemplo, hay algunas personas que tienen acceso a la universidad pública, etcétera, y hay otras que no. Esa es una forma de desigualdad, ¿no? Una democracia
que incluya el concepto de sustancial, debería ser una democracia que incluya este tipo de igualdad social y económica. Bien, ¿qué más tenemos? Pasemos a la siguiente placa. Como les decía al principio, la idea y los objetivos no eran solamente conocer y comprender. Voy a salirme un poco acá para que puedan verlo. No era solamente comprender el texto de Bobbio, de una definición mínima de democracia, sino también vincularlo con el texto de Montoya Brand, que habla de la vinculación entre poder político y derecho. En este caso, la democracia es un tipo de poder político, en donde las decisiones las toma la mayoría de esa sociedad y las toma efectivamente de manera mayoritaria y respetando esos presupuestos que vimos cuando vimos el tercer elemento o condición de la democracia. Fíjense que aquí tenemos partido en dos, cómo el poder político se construye, ¿no? Los ciudadanos aquí en la urna votando, eligen a sus representantes por mayoría. Esos representantes, cuando toman decisiones en el Congreso, si se trata de senadores, diputados, legisladores, también lo hacen por mayoría. En el caso del presidente, esa mayoría es indirecta, también hemos visto, porque si bien él toma las decisiones, lo hace haciendo presentes los deseos, las demandas, los intereses de las personas, es decir, representándolos. Y de ambas decisiones se transforman en normas, ¿no? Nosotros estos días hemos visto, por ejemplo, que el presidente ha tomado algunas decisiones y esas decisiones han salido a través de lo que se llaman decretos. Pueden haber también resoluciones, pueden haber leyes en el caso de que salgan a partir de lo que decidan los diputados y senadores, etcétera. Y eso se transforman en normas, que es lo que tienen aquí en el costado derecho, que constituyen, entre otras cosas, el derecho. Espero que esto se haya entendido. Si no, insisto, pueden hacer las consultas que crean conveniente. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Vamos a hacer una especie de repaso de todo esto. Una definición mínima de democracia, entonces, como hemos dicho, requiere que se cumplan 3 condiciones o requisitos. Primero, que las decisiones que tienen incidencia colectiva y que son obligatorias para todos, sean directa o indirectamente tomadas por un número muy elevado de miembros de esa sociedad. Ya hemos visto cuál es la definición o cómo se define esto de número muy elevado de miembros de esa sociedad. En segundo lugar, el procedimiento para tomar esas decisiones es la regla de la mayoría. Ya hemos visto también qué significa esto. Y en tercer lugar, que existan alternativas reales para elegir entre aquellos que eligen. Y todo esto a su vez supone que existan estos presupuestos o derechos que son la libertad de opinión, la libertad de expresión, la de reunión, la de asociación, etc. Insisto que estas son 3 conclusiones. No es suficiente que ustedes en un examen pongan solo estos 3 párrafos, ¿no es cierto? Hay que explicar todo lo anterior. Bien, estamos llegando al final. Unas breves aclaraciones. Van a tener, como les decía, los foros para consultas en su casa. Vamos a anunciarlo antes a esto, no se preocupen, no se pongan nerviosos ni nerviosas. Vamos a tener espacios para comunicarnos durante todo este tiempo que va a durar la cuarentena. Chequen regularmente en la página web para que estén al tanto de esas novedades. Y por supuesto vamos a seguir subiendo las clases venideras correspondientes a las siguientes unidades, también de la misma manera en el aula virtual. Quédense en sus casas si no tienen que salir por algo urgente y cuídense.